¿Cuántos tienen dispuestos sus corazones? Amén. Gloria a Dios. Que Dios les bendiga, queridos hermanos. Vamos a empezar en esta noche con el mensaje de la palabra de Dios. Aleluya. De todo corazón que el Señor nos ministre en esta noche. Amén, hermanos. Gloria a Dios. Vamos abriendo nuestras Biblias en el libro de Mateo. Amén. Evangelio de Mateo. Vamos a Mateo un momento. Mateo capítulo 11. Alabado sea el nombre de Cristo. Mateo capítulo 11. Amén. Gloria al nombre de Cristo. Mateo capítulo 11, versículo del 25 al 30. Vamos a, gloria a Dios, leer estos pasajes para empezar con el mensaje en esta noche. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Bendito sea el nombre de Cristo. Amén. Mateo capítulo 11, versículo del 25 al 30. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Cuántos ya lo encontraron? Vamos a esperar. Ahí hay un hermano que todavía no ha encontrado. Gloria al Señor. Amén. Todos, hermanos, todos tenemos que tener nuestras Biblias abiertas ahí en el Evangelio de Mateo. Amén. Gloria al Señor. Que Dios bendiga también a nuestros hermanos que puedan conectarse a través de las redes sociales. Alabado sea Cristo. Mateo 11, versículo 25 al 30. Vamos a lecturar este pasaje de la Biblia y vamos a empezar el mensaje en esta preciosa noche. Amén. Dice la palabra de Dios, con la bendición del Padre, del Hijo y del amado Espíritu Santo, dice la Biblia: en aquel tiempo, respondiendo Jesús dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Dice el verso 27, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Dice el 28, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. ¿Cuántos están así en esta noche? Trabajados y cargados. ¿Qué dice el Señor? Y yo os haré descansar. Dice el verso 29, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque Jesús dice, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. El tema de esta noche es una pregunta. ¿Estás cansado? ¿Estás cansado? Gloria a Dios. ¿Estás cansado? Dios tiene una palabra para ti. Amén. Vamos a orar y encomendar al Señor que esta palabra nos ministre, no solo a nosotros, sino también a aquellos que puedan mirar esta transmisión. Amén, hermanos. Padre, te doy gracias, Señor, en esta noche. Gracias, Señor, por tu bondad, tu amor y tu misericordia. Señor, al predicar esta palabra, que no sea, Señor, una palabra que solamente se quede en la mente. Te pido, Señor, que tú seas hablándonos, instruyéndonos. Tú conoces, Señor, nuestras debilidades, nuestras deficiencias. Señor, quizás muchos de nosotros hoy, o quizás muchos de los que ven la transmisión, se encuentran cargados y cansados.
Te pido que en esta noche sea tu palabra la cual nos ministre, nos hable. Señor, usa mi vida. Aún, Señor, con todas mis debilidades, usa mi vida para predicar tu santa palabra. Edifícanos, háblanos, Señor. Habla nuestro corazón. Te necesitamos. Enséñanos, Señor. Habla a aquellos que puedan ver esta transmisión. Y bendícelos, papito lindo. Sabemos que donde tu palabra llega, nunca vuelve vacía. Gracias te damos una vez más en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. La gloria sea al Padre, al Hijo, al amado Espíritu Santo. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Amén. Pueden tomar asiento, alabado sea Dios. El mensaje de esta noche es: ¿estás cansado? Amén. Gloria a Dios. ¿Cuántos valoramos mucho el descanso? Amén. Creo que hoy en día pareciese que al ritmo que vamos, tan acelerado muchas veces, mucho más de lo normal, vemos que a veces, hermanos, rápidamente nos damos cuenta que los días pasan a un ritmo frenético. Amén. Empezamos lunes y ni siquiera a veces nos damos cuenta y ya estamos terminando la semana. A veces también podemos sentirnos que estamos cansados y cargados debido también a la rutina. Todos los días haciendo lo mismo. Alabado sea el nombre del Señor. Amén. Y todas estas cosas pareciese que cada vez más al hombre lo envuelven y lo ahogan, haciendo que el hombre se sienta cada vez más que solamente se está dejando llevar, alabado sea Dios, día tras día. Y esto ha llevado a que muchas personas, tristemente, hermanos, vean como cargas cada cosa que hacen. Usted le pregunta a una persona: ¿y tú vas a trabajar, alabado sea Dios, o haces lo que haces en el día porque te agrada hacer eso? Y algunos a veces por causa de la rutina, por causa, gloria a Dios, de este clima que se siente todos los días, a veces no disfrutan haciendo lo que hacen. A veces hasta otros ven sus propios trabajos como cargas. A su nombre sea la gloria. Amén, hermanos. Es a veces normal encontrar eso en muchas personas hoy en día. Amén. Pero cuando vemos la Biblia, en el tiempo de Jesús también habían muchas personas que escuchaban predicar a Jesús, pero no habían depositado su total confianza en Él. Jesús, cuando predicaba, no solamente comunicaba el mensaje, sino que también obraba milagros y maravillas. Amén, hermanos. Pero aún a pesar de ello, había gente que no confiaba del todo en Jesús. Pero aquí vamos a entrar a algo muy interesante. Muchas de estas personas no confiaban en Jesús porque muchos de ellos eran orgullosos. ¿Ha visto lo que es el orgullo? A veces el orgullo no quiere ceder ante la fe en Cristo, alabado sea el Señor. Pero a pesar de que estos hombres y mujeres eran orgullosos, había algo que tenían que admitir, quieran o no quieran. Y eran que a estas personas, alabado sea el nombre del Señor, sus vidas religiosas eran una carga molesta. Estas personas en el tiempo de Jesús, iban a escuchar a Jesús. Les encantaba escuchar las enseñanzas de Cristo. Y muchos de ellos tenían un concepto acerca de quién era Jesús. Algunos decían que era un simple carpintero, otros decían que era un buen maestro, pero casi pocos le daban el crédito de que era un verdadero Mesías. Alabado sea el nombre del Señor. Pero hay algo que estos hombres no podían negar, y era que sus vidas religiosas eran una carga molesta.
Para muchos, cuando se les habla, hay muchas personas, cuando se les habla acerca del evangelio, hay personas que responden que para ellos el evangelio son restricciones. Y la mayoría ve a la vida cristiana muchas veces como una carga. Las personas que no son cristianas muchas veces dicen, no, yo no quiero ser cristiano porque me van a prohibir miles de cosas. Y ven una forma de ver la vida cristiana de esa manera. En pocas palabras, ellos ven la vida cristiana como una carga. En ocasiones muchas personas incluso han llegado al punto de rechazar o desistir del cristianismo porque han encontrado que la religión no satisface su alma. Alabado sea Dios. Y eso es precisamente lo que las personas en el tiempo de Cristo decían. Pero preguntémonos, hermanos, ¿por qué sucede eso? ¿Por qué no hay satisfacción en las cosas que hacemos? Incluso si hay personas que en algún momento estuvieron en una congregación, porque hay personas que parece que de un momento a otro empiezan, alabado sea Dios, a desistir del camino del Señor. Alabado sea Cristo. Y es que con el pasar de los años, a veces algunas personas llegan a la conclusión de que a veces su cristianismo se convirtió en una carga. Y todos sabemos lo que eso significa. Cuando algo se vuelve una carga, se vuelve algo molesto. A su nombre sea la gloria de Dios. Alabado sea Dios. En los tiempos de Cristo, por ejemplo, quienes eran los líderes encargados eran los fariseos. Amén. Los fariseos eran los líderes espirituales en la época de Cristo. Y muchos de estos hombres habían establecido su religión bajo cargas pesadas para agradar a Dios. Muchos de ellos eran hermanos muy detallistas. Cada vez hacían que más personas vieran como una carga su religión. Se dice de los fariseos, por ejemplo, que muchos de los fariseos le habían añadido a la ley sus tradiciones humanas. Y eso había hecho que las personas del tiempo de Jesús, personas que sinceramente querían seguir los caminos de Dios, se decepcionaran al ver que había muchas cosas, muchas cargas, y no encontraban la satisfacción para su alma. Si me acompañan a Mateo capítulo 23, versículos del 1 al 4, mire lo que dice la Biblia. Mateo capítulo 23, versículo del 1 al 4. ¿Qué dice la palabra de Dios? Amén. ¿Qué dice? Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo, ¿qué le dijo? En la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Mire lo que dice el versículo 3. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras. ¿Por qué? Porque dicen y no hacen. Mira lo que dice el 4. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar. ¿Y qué hacen? Y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Mira la manera en cómo Jesús describe la religión que tenían por parte de los fariseos y los escribas. Veía a ese sistema como una carga pesada. Amén, hermanos. Como una carga pesada que era puesta sobre los hombros de los hombres. Ahora, esta imagen de la carga sobre los hombros nos lleva a la imagen del yugo. ¿Ha visto usted el yugo? Amén. Mis hermanos que han visitado la sierra o han trabajado en el campo saben perfectamente lo que es un yugo, ¿verdad? Ahora Jesús está diciendo que la religión de estos hombres que habían hecho con la ley, pero sumándole sus tradiciones humanas, habían hecho que la religión se volviera una carga pesada sobre los hombros que muchas veces las personas no soportaban. Y lo peor que critica Jesús es que los líderes hacían esta carga cada día más pesada, pero ni los mismos líderes ponían en obra lo que predicaban.
A su nombre sea la gloria de Dios. Ponían una carga pesada sobre los hombres. Se dice que los fariseos habían puesto su tradición por encima de la enseñanza de la palabra de Dios. Muchos de los fariseos, por ejemplo, no comían sin antes lavarse la mano unas cuantas veces. Y no lo hacían por motivos de higiene, como se sugiere. Porque cuando nosotros vamos a ingerir algún alimento, vamos a almorzar o algo, nos lavamos las manos por motivo de higiene. Pero el fariseo no se lavaba las manos solamente por motivo de higiene. El fariseo había añadido una ley, o mejor dicho, una tradición humana, que ellos se lavaban las manos como un acto ceremonial para no contaminarse. O sea, eran muy detallistas en esos aspectos y eso hacían que los otros hombres practicaran, cosa que no estaba en la palabra de Dios. Y era una carga para muchas personas. A su nombre sea la gloria de Dios. Es curioso que muchas de las personas, hermanos, a las cuales les predicaba Jesús, eran personas del campo. Eran personas quizás con poca instrucción, pero sinceras de corazón, hermano. Amén, hermano. Gloria al Señor. Y precisamente eran ese tipo de personas que recibían las palabras de Jesús con aceptación en su corazón. Mientras que los orgullosos fariseos y los escribas rechazaban las enseñanzas de Jesús por considerarlas simples. Muchas veces las personas que más recibían la palabra, que más se contentaban, quienes más se regocijaban en lo que enseñaba Jesús, eran las personas sencillas de corazón. Aquellos, gloria a Dios, que quizás no teniendo mucha instrucción, pero eran hombres y mujeres que tenían, en primer lugar, alabado sea el nombre del Señor, sencillez para recibir las palabras de Cristo. Amén, hermanos. Y es interesante que Jesús se alegra de ese tipo de personas que sin tanta instrucción como la de un fariseo, pero con un corazón sincero, abrace las enseñanzas de Jesús con fe. La expresión que Cristo usa, sabios y entendidos, porque el Señor dice, Padre, te alabo porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos. Cuando Jesús dice sabios y entendidos, se está refiriendo precisamente a los fariseos y a los sabios de su época. Y dice, y las revelaste a los niños. Simbólicamente, los niños eran aquellas personas sencillas de corazón. Amén. Y aquí encontramos un principio muy importante. Alabado sea el Señor. Encontramos un principio básico. ¿Cuál es, pastor? Que Dios quiere sencillez y humildad de parte de nosotros antes que arrogancia u orgullo. Amén, hermanos. Dios quiere, ¿qué cosa? Sencillez y humildad de nosotros antes que arrogancia u orgullo. Fíjese lo que dice el Salmo 138:6. Busquen su Biblia, Salmo 138:6. ¿Qué dice la palabra del Señor? Salmo 138:6. Mira lo que dice. Porque Jehová es excelso. Dios es excelso. Y luego dice, y atiende al humilde. Mas al altivo, ¿qué pasa con el altivo? Lo mira de lejos. Alabado sea el Señor. Mira qué interesante lo que nos dice la palabra de Dios. Dios requiere sencillez y humildad de nosotros, no arrogancia u orgullo. Amén. Dice Dios es, porque Jehová es excelso. Alabado sea Dios. Amén. Y dice, y atiende al humilde. ¿A quién atiende Dios? Al humilde. Amén. ¿Cómo somos nosotros en el día a día? ¿Sí? ¿Humildes? Reconocemos muchas veces nuestras debilidades. Pero ¿qué pasa con el altivo? Más al altivo, mira de lejos. O sea, el humilde lo acerca y al altivo lo aleja. Amén, hermanos. ¿Qué nos conviene entonces a nosotros? Ser humildes. Amén. Precisamente cuando Jesús enseñaba, las personas que no tenían mucha instrucción, esos eran los humildes porque se acercaban. Ellos eran los que escuchaban, los que ponían atención. Pero los orgullosos, ¿qué hacían? Esas cosas no sirven, dice, y se alejaban. ¿Y Jesús a quién atendía? A los humildes.
Usted ve en la Biblia que aquellos hombres que buscaban sanidad se humillaban. Amén, hermano. Aquel hombre leproso, por ejemplo, en una ocasión le dijo a Jesús: Señor, si quieres, sáname. Mira, él no le dijo de frente, sáname, le dijo, si quieres, sáname. Y Jesús le dijo, quiero, sé sano, y lo tocó. Y se le fue la lepra. Amén, hermano. Entonces hay un principio poderoso aquí. Dios quiere sencillez y humildad de parte de nosotros. No quiere arrogancia y no quiere orgullo. Precisamente, hermanos, fue la sencillez la cual hizo que aquellos hombres simples, quizás en conocimiento, pero sencillos de corazón, fueran dirigidos hacia el camino del descanso. Jesús indica algo muy interesante. Alabado sea Dios. Quiero que volvamos nuevamente al Evangelio de Mateo. Ahí vamos a volver nuevamente. Gloria a Dios. Amén, hermanos. Vamos nuevamente. Alabado sea el nombre de Cristo. Bendito sea el nombre del Señor. Alabado sea el nombre de Cristo. Amén. Mira lo que dice el Señor en el versículo 27. 11:27. ¿Qué dice la palabra de Dios? Jesús dice, todas las cosas, mira lo que dice el Señor, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Y luego Jesús dice, y nadie conoce al Hijo, sino el Padre. Ni al Padre conoce a alguno, sino el Hijo. Y mira lo que dice Jesús, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Jesús indica que nadie puede conocer al Padre sino el Hijo. Y aquel a quien el Hijo lo quiere revelar. Eso es algo impresionante, alabado sea Dios, ya que para conocer a Dios Padre debe ser por medio de su Hijo. Amén. Es decir, Cristo es aquel que nos revela al Padre. ¿Y cómo lo hace? ¿Cómo Cristo nos revela al Padre? Así como lo hizo con sus discípulos. Amén. Por medio de Él mismo. Amén. Jesús estaba diciendo que miraran su manera en cómo Él era, cómo procedía, cómo eran sus enseñanzas, cómo era su carácter, cómo era su amor, cómo era su misericordia, y podrían y verían al Padre claramente, porque Jesús es quien nos da a conocer al Padre. Amén, hermanos. Muchos de aquellos hombres buscaban conocer a Dios, querían conocer a Dios. Pero ¿qué pasaba? Muchos de ellos querían llegar a Dios por medio de sus obras. Y ahí entramos en un problema, porque sus obras no eran suficientes. Y jamás podían satisfacer a Dios. O sea, estaban yendo por un camino donde no se iban a encontrar con Dios. Amén. Por eso es que Jesús establece que para llegar al descanso prometido, primero tenemos que conocer a Dios como Él se revela en su palabra. Amén, hermanos. Y voy a explicar por qué es importante esto. Conocer quién realmente es Dios es necesario para poder entender la dimensión del descanso que nos promete Jesús. Amén, hermanos. Porque no puede haber descanso para tu alma si usted no conoce a Dios. El apóstol Pablo, por ejemplo, cuando se fue a predicar a los gentiles, Pablo llegó a la ciudad de Atenas, una ciudad conocida por su idolatría. Cuando Pablo llega a ese lugar, Pablo empieza a darse cuenta de algo, que los atenienses tenían un lugar dedicado a los dioses que ellos adoraban. Y cuando Pablo pasa por ahí, se da cuenta que muchas de estas personas tenían sus dioses, alabado sea Dios, erigidos en estatuas, pero en esos lugares había un podio que decía al Dios no conocido. Y eso nos da a entender a nosotros que aún a pesar de que ellos tenían muchos dioses, ninguno de ellos había satisfecho su alma. Incluso habían llegado a construir un altar para un Dios que no conocían. A su nombre sea la gloria.
Amén. Mira lo que dice Hechos capítulo 17, versículo del 16 al 23. Hechos 17, del 16 al 23. Dice la Biblia, Hechos capítulo 17, versículo del 16 al 23. Mira lo que dice. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos, y en la plaza cada día con los que concurrían. Verso 18. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él, y unos decían: ¿qué querrá decir este palabrero? Mira cómo se referían a Pablo. ¿Qué querrá este palabrero? Y otros decían: parece que es predicador de nuevos dioses. Porque les predicaba, ¿qué les predicaba Pablo? El evangelio de Jesús y la resurrección. Verso 19 dice: y tomándole, le trajeron al aerópago. El aerópago era una especie de teatro, una especie de anfiteatro público. Amén. Dice que ahí lo llevaron a Pablo y le dijeron: ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Había un interés. La gente le prestó interés a lo que habló Pablo. Amén, hermano. Dice el verso 20: pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Ellos nunca habían escuchado eso. Y luego dice: queremos pues saber qué quiere decir esto. Mira, pause ahí un momento. Esta gente adoraba a muchos dioses. Ponga en cuenta eso. Pero cuando escuchan predicar a Pablo, escuchan a Pablo predicando en las calles, de repente hay algo que llama su atención en lo que Pablo está hablando. ¿Qué quiere decir esto? Que muchos de estos hombres tenían su religión, pero cuando escucharon a Pablo, algo les causó extrañeza y se empezaron a acercar. Amén, hermanos. Y mira lo que dice el verso 20. Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto. Verso 21. Porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo. Eran gente que siempre buscaba escuchar algo nuevo. Amén, hermanos. Y cuando escucharon predicar a Pablo, ellos dijeron: Pablo, predícanos, háblanos, ¿qué es eso que estás enseñando tú? Verso 22, entonces Pablo, puesto en pie en medio del aerópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que son muy religiosos. Eran hombres religiosos, tenían su religión. Pero mira la ironía de la vida. Verso 23. Porque pasando y mirando vuestros santuarios, tenían lugares dedicados para adoración a sus dioses, ¿no? Hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. Mira, habían altares dedicados a todos sus dioses. Y ninguno de ellos había satisfecho su alma. Siempre estaban interesados en algo nuevo, en algo mejor. Quizás muchos de ellos tenían como dioses a Zeus, a Ares, quizás tenían como dioses a Poseidón, qué sé yo, hermano, alabado sea el nombre de Jesús. Pero ninguno de ellos había satisfecho su alma. Pero ahí había un altar al Dios no conocido. Y Pablo dice: a Él es a quien yo vengo a predicarles. Amén, hermanos. Entonces, para entender la dimensión del descanso prometido, es vital conocer quién realmente es Dios. Amén, hermanos. Muchas veces puedes alabar a un Dios de tu propia imaginación. Hay gente que se crea un Dios a su manera, que no corresponde a la Biblia. Un Dios que es todo amor y nada santidad. Ese no es el Dios de la Biblia. Un Dios que no es justo, no es el Dios de la Biblia. Puede ser un Dios creado por la imaginación del hombre. Amén, hermanos.
Pero ese no es el Dios de la Biblia y por ende no puede dar descanso. Puedes voltear a ver, por ejemplo, a los dioses de otras religiones y encontrarás algo. Las personas de dichas religiones nunca están del todo satisfechas con su Dios. Por una sencilla razón, su religión se basa en un sistema de obras, las cuales tienen que estar realizando incontables veces sin llegar al conocimiento de que éstas logren satisfacer a la deidad que ellos adoran. O sea, ellos nunca están seguros si su Dios está satisfecho con lo que hacen. Actualmente existen religiones que requieren de la persona algún tipo de sacrificio para su Dios. Tenemos, por ejemplo, las religiones donde los dioses exigen que las personas se hagan daño a ellos mismos, en alabanza a ellos. Hay religiones donde a veces la persona tiene que lacerarse el cuerpo para agradar a su Dios. Pero, ¿sabes? Si tú le preguntas, oye, ¿tú encuentras satisfacción? ¿Hay descanso para tu alma en esto? No hay. Hay otras religiones que exigen que mueras por agradar a su Dios. Es lo que pasa con el Islam. Todo esto no es visto como algo que alivia, sino como algo que sobrecarga a la persona, volviendo así su religión en una carga para su alma. Jesús le habla a cualquier persona que se encuentra. Jesús dice, venid a mí todos los que estáis, ¿qué cosa? Cansados y trabajados. Amén, hermanos. Jesús le habla a cualquier persona que se encuentre en primer lugar cansada y trabajada. Escuche bien, aquellos cansados no solo son aquellos que presentan un cansancio físico, sino un cansancio del alma. ¿Cómo es esto, pastor? Fíjese, aquellos que a pesar de tener una religión, no han encontrado seguridad ante las preguntas existenciales de la vida, pueden darse por hecho que en lugar de religión tienen una carga. El hombre tiene preguntas existenciales muy serias. Usted puede decir, todas las religiones llevan a Dios. Es lo que hoy en día se dice, ¿no? Todos llevan al mismo Dios. Pero cuando se divide del todo hacia lo que realmente es verdadero, cuando nos enfrentamos a las preguntas existenciales. Por ejemplo, una de las preguntas es la siguiente: ¿qué pasará luego de que muera? ¿Qué pasará luego de que muera? Si su religión no le da una respuesta para eso, es una carga, porque usted no sabe lo que va a pasar con usted. Otra pregunta, ¿hay siquiera propósito en vivir de esta manera? Hay gente que se cuestiona, ¿vale la pena realmente vivir así? Porque hay gente que vive de una forma y dice, no le encuentro sentido a vivir de esta manera. Es una carga. O hay otras que dicen, ¿realmente lo que hago tiene alguna relevancia? ¿Realmente importará lo que hago? Hay personas que se cuestionan eso, aunque no parezca así. Cuando llegan esas preguntas existenciales, ¿realmente lo que hago tiene alguna relevancia? Otra pregunta que se hacen, ¿Dios estará satisfecho de mí? Se preguntan muchos. ¿Será que Dios está satisfecho de mí? Si ante esas preguntas tu religión no puede responderlas con franqueza y pueda darte seguridad, no hay duda de que lo que tienes es una carga en lugar de religión. Porque si tu religión no puede darte seguridad de lo que va a pasar contigo luego de que tú partas de este mundo, es una carga. Si tu religión no puede darte un sentido del propósito de vivir de tal cual manera, es una carga. No alivia para nada. Alabado sea el nombre del Señor. A su nombre. A su nombre. Dele fuerte aplauso al Señor.
Hay hombres que se preguntan, pueden decirte a ti, oye varón, todas las religiones llevan a Dios, sí, pero cuando te enfrentas a estas preguntas existenciales, se dan cuenta muchos que a veces su religión no le da seguridad. Amén. Hay gente cansada. Pero Jesús dice también que hay gente trabajada. Aquellos trabajados. Esta palabra es importante, hermanos, ya que describe a aquellos que son colocados con cargas desde el exterior. ¿Qué quiere decir esto? Hay algunos que crecieron con una religión a la cual nunca se sintieron satisfechos. Es decir, lo hacen por tradición de los padres, pero nunca ha satisfecho sus almas. Hay personas que crecen ya en una religión y a veces están ahí no por agradar a su Dios, sino por agradar a sus padres. Pero si tú les preguntas, ¿tú eres feliz con esa religión? No. ¿Y por qué no eres feliz? No, es que así me han enseñado. Así aprendí de mis padres. Pero si les preguntas, ¿eso satisface tu alma? Alabado sea Dios. Esta carga que es puesta por otro sobre la persona agrega un peso a la conciencia. Hay mucha gente que tiene religión, mucha. Pero ¿sabes algo? No lo hacen con amor para Dios. Porque en primer lugar no conocen a Dios. Y segundo, lo hacen porque tienen tradición de sus padres. O sea, han heredado una religión, pero no han satisfecho su alma. Y por ende, no tienen descanso. Les voy a contar algo. Hace muchos años, cuando estaba cursando la secundaria, en mi salón de clases tenía dos compañeros que practicaban lo que hoy conocemos como la religión israelita, ¿no? Y dentro de esta religión establece como normas de su congregación o enseñanza para todos sus miembros que todos los varones se dejen crecer el cabello. Esa es una enseñanza que ellos tienen, ¿no? De dejarse crecer el cabello. Y ciertamente muchos de ellos tenían el cabello largo, o sea, practicaban su religión. Pero cuando uno le preguntaba si lo hacían por voluntad, porque ellos querían eso, mucho no era así. Lo hacían por obligación, porque sus padres obligaban a que ellos fueran al colegio así. Ahora, al tiempo, cuando pasó tiempo, ya terminamos la secundaria, yo vi que muchos de ellos, pues cuando terminó la secundaria, se cortaron el cabello largo que tenían. Empezaron a andar con aretes, empezaron en una vida de alcohol, de libertinaje. Y para ese tiempo yo no era cristiano, pero pude entender que muchas de las cosas que ellos hacían no las hacían por convicción, sino por obligación, por agradar al hombre y no a un Dios que ni siquiera conocía. Ahora, ¿cuánta gente hay así? Que hacen lo que hacen no por agradar a Dios, sino por obligación o por agradar al hombre. Aquellas personas llama a Jesús y les dice, venid, venid a mí. Es interesante, hermanos, que todo maestro religioso, maestro de moral, cualquier maestro diría, anda en esa dirección y hallarás la verdad. De hecho, muchas de esas expresiones usaba Mahatma Gandhi. ¿Conoce a Mahatma Gandhi? Muchos de estos líderes espirituales siempre decían, ve en esa dirección y hallarás la verdad. Muchos líderes espirituales dirían, sigue la verdad, o busca la verdad, o vive conforme a la verdad.
pero solo Jesucristo podía decir, ven a mí. ¿Por qué? Porque dice la Biblia en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. A su nombre sea la gloria de Dios. Jesús es el único que dice, ven a mí. No dice, sigue la verdad, dice, ven a mí, yo soy la verdad. Amén, hermanos. Y aquí vemos los pasos para hallar el descanso del alma. Vamos a Mateo, vamos a volver a Mateo, gloria al Señor. Mateo tiene mucho que decirnos todavía. Amén. Mateo 11, versículo 28. Vamos a ver esos pasos para hallar el descanso del alma. Mira lo que dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. ¿Qué encontramos en primer lugar aquí? Hay una invitación. ¿Se da cuenta? ¿Quién hace la invitación? Jesús. ¿Y qué dice Jesús? Venid a mí. ¿Quiénes van a venir a Él? Todos los que están trabajados, cargados, cansados, agotados de la vida, cansados de que no encuentran solución ante esas preguntas, ante esas dudas, que encuentran un sentido de realización, de propósito para sus vidas. Aquellos que quizás piensan que simplemente están en este mundo por equivocación. Jesús le dice a ese tipo de personas, vengan a mí. Estás cansado, cargado, ven a mí. ¿Qué vemos ahí? Una invitación. Ahora, ¿cuántos califican para aceptar esa invitación? Todos. Amén. Cargados, cansados, trabajados. ¿Quién no está así en estos días, hermano? Amén. Venid, dice Jesús, ven. Es el Señor quien te llama. Ven. Amén. Ven a mí, alabado sea Dios. Y luego dice el verso 2. Perdón, el versículo 29. Llevad mi yugo sobre vosotros. Pausa ahí. Dijimos que el yugo era una especie de carga que se lleva sobre los hombros. Amén. Cuando vemos la imagen del yugo, muchos diríamos, eso no suena a descanso, pastor. Ok, voy a Jesús y ven, estoy cargado y cansado para que me pongan otro peso encima. ¿Qué tipo de descanso es ese, pastor? No, escuche bien. La imagen del yugo es de dos. Fíjese que la crítica de Jesús a los fariseos era que los fariseos ponían esas cargas, pero ellos no se metían a compartir la carga con los fieles. Ponían cargas pesadas sobre los hombros, pero Jesús dice, ni ellos movían con un dedo esa carga. Imagínese usted esto. Cuando ponemos a trabajar a un animal y le ponemos el yugo, imagine que solo uno es el que está puesto el yugo y todo el trabajo tiene que hacerlo él solo. Lo va a hacer en más tiempo, se va a cansar rápidamente. Amén, hermanos. Pero escuche lo que dice Jesús, llevad mi yugo sobre vosotros. ¿Sabe? Eso es algo que ninguna religión tiene. Jesús cuando dice, lleven mi yugo sobre ustedes, Jesús está hablando de una relación, de una comunión contigo. ¿Por qué viene el cansancio? ¿Por qué viene el agotamiento? Porque a veces todo lo estamos haciendo nosotros solos. Jesús dice, yo voy a ir contigo. Yo voy a estar contigo. No un día, no 2 días. Jesús dijo, hasta el fin del mundo. Amén, hermanos. Cuando Jesús dice, llevad mi yugo sobre ustedes, Jesús les está diciendo, ahora que estás aquí, ahora que has venido a mí con tu cansancio, con tu carga, ahora voy a liberarte de esa carga, pero ahora voy a establecer contigo una comunión, una relación. A su nombre sea la gloria. Y en el camino de la vida, ese yugo
esa comunión que tenemos con nuestro Señor. Muchas veces Él es quien lleva toda la carga, hermano. A su nombre sea la gloria. Él es el que lleva la carga a veces de tus problemas. Él es el que lleva la carga muchas veces de tu ansiedad. Él es el que lleva la carga muchas veces de tus preocupaciones, hermano. Amén. Hay veces donde uno humanamente camina y se cansa y a veces se derriba y no puede avanzar. Pero ahí el Señor dice, acuérdate, no estás solo. En este camino estoy yo contigo. Amén, hermanos. Alabado sea el nombre del Señor. Fíjese, llevad mi yugo sobre vosotros. No es una carga pesada. Es una relación, una comunión con Jesús. Algo único, hermano. Amén, hermano. Alabado sea el Señor. Luego el Señor dice, y aprende de mí. ¿Qué debemos aprender? Que soy manso y humilde, dice el Señor, de corazón. Y luego dice, y hallaréis descanso para vuestras almas. Mira, algunos dicen, pastor, yo quiero descansar ya, yo quiero que mi vida sea fácil. Un momento, hermano, ¿has ido a Jesús? ¿Tienes una comunión con Él? No, pastor, entonces ¿cómo vas a tener descanso? Jesús dice, ven a mí primero, pon tu carga sobre mí y luego le dice, lleva mi yugo. Una comunión con Él. Y luego dice, aprende de mí. ¿Qué es eso? Aprende de mí, dice Jesús, que yo sea tu ejemplo. Aprende de mi ejemplo, está diciendo Jesús. ¿Sabe lo que es eso? Discipulado. Amén. El verdadero discipulado nace de una comunión con el Señor. Y nuestro ejemplo a seguir es Cristo. El Señor dice, aprende de mí, veme como ejemplo en tu vida. ¿Y qué debo aprender de ti, Jesús? Aprende que soy manso. Y aprende que soy humilde de corazón. ¿Se da cuenta? Manso, humilde. Porque el Señor, ¿qué hace con los humildes? Los atiende. Y a los orgullosos y altivos, de lejos. El Señor te invita a una comunión, pero también a un discipulado. Su vida misma que sirva como ejemplo para nosotros. Amén, hermanos. Uno podría decir, pastor, pero yo no puedo con mis fuerzas. Y claro que Dios lo sabe. Por eso es que el Señor envía su Espíritu Santo a tu vida. Amén, hermanos. Porque Él sabe que no puedes con tus fuerzas. Porque Él sabe, alabado sea Dios, que en ese camino muchas veces te vas a querer rendir. Dios sabe que en ese camino muchas veces te vas a querer detener. Muchas veces Dios sabe que a veces vas a querer abandonar el camino, alabado sea Dios. Pero por eso Él ha enviado su Espíritu Santo a morar en ti, en tu vida, en tu corazón. Alabado sea Dios, aleluya. Y la Biblia dice que Él es el que produce el querer como el hacer en ti. Si estamos de pie hoy en día, es porque es su obra de Él. Amén. No estamos de pie por nuestras fuerzas, hermano. No estamos de pie, alabado sea Dios, porque somos valientes, o somos grandes, o somos fuertes. Decía en una ocasión el misionero, hay un misionero muy famoso, que él decía, no son los grandes hombres de Dios los que hacen grandes cosas para Dios, son los hombres débiles en las manos de un Dios grande. Los que hacen cosas grandes para su Dios. Es el misionero Hudson Taylor, el misionero que decía estas palabras. Alabado sea el Señor. Hay un discipulado para nuestras vidas. Amén. El descanso del alma no se basa en seguir reglas, se basa en conocer a una persona, Jesucristo de Nazaret, el Hijo de Dios, el Salvador de la humanidad, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y seguir su ejemplo cada día. Amén, hermanos. Ahora, ¿estás viviendo el Evangelio como una carga o como un descanso? ¿Cómo ves tu vida cristiana?
desde que llegaste a Cristo, ¿cómo fue tu pensamiento acerca de la muerte? ¿Cómo fue tu pensamiento acerca de qué iba a pasar luego de que te entregaras a Cristo? Luego te pusiste a pensar quizás en cómo ese paso de fe empezó a transformar tu vida, tus actitudes, tu manera de ver cada cosa, cada asunto, cada decisión. Y nos hemos dado cuenta de una cosa muy importante. Cuando el Señor llega a nuestra vida, cuando hemos empezado, cuando hemos aceptado esa invitación de Jesús y tenemos comunión con Él, alabado sea Dios, y aprendemos de su ejemplo, hay algo maravilloso que sucede. ¿Nos cansamos? Sí, pero Dios nos da descanso. Dios nos da satisfacción, algo que no lo va a dar nadie en el mundo. Dios da el descanso para el alma. Dios alivia, Dios saca la carga que tiene, esa preocupación que tienes. El día que me muera, ¿a dónde me iré? Cielo, infierno, ¿qué va a pasar de mí? Cuando vienes a Cristo, dice la Biblia, ya no hay condenación. Ya no hay. Ahora vive para tu Señor. Ahora vive para Cristo. Ahora tu preocupación ya no debe ser qué va a ser el día que yo parta, sino qué voy a hacer antes de que parta. ¿Qué legado voy a dejar? ¿Qué huella voy a marcar en este mundo para mi Señor? Amén, hermanos. Por eso es que el descanso viene no porque sigas reglas, sigue cuando tú conoces a Jesucristo y tienes comunión con Él. Cuando el Señor se vuelve el Señor de tu vida. Se vuelve el Señor de tu vida, no solamente el Salvador, sino el Señor de tu vida, que quiere decir que todo en tu vida se ha rendido a Él. Amén, hermanos. Tus planes se han rendido a Él, alabado sea el Señor, aleluya. Toda tu vida se ha rendido a Él, tu pensamiento se ha rendido a Él, las áreas de tu vida se han rendido a Él, hermano. A su nombre sea la gloria de Dios. Por eso mucha gente dice, ¿qué debo hacer? ¿A dónde voy? ¿A qué iglesia voy? Dicen, ¿no? Antes que eso, recibe la invitación de Jesús. Él dice, ven a mí. Hay una invitación. Ir a Jesús. Lleva mi yugo, una comunión, una relación, y aprende de mí, un discipulado. Y Jesús dice y promete, y hallaréis descanso para tu alma. Nos libera. Desde que camino con Jesús, una cosa hay en mi vida, que a veces las situaciones que paso no pueden compararse. Porque en medio de cada situación puedo ver que mi Señor ha cambiado todo eso. Cada proceso es visto como que Dios está obrando en medio de eso. El cristiano sabe, por ejemplo, que a los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Y eso incluye lo bueno y lo malo también. Amén, hermano. Lo bueno nos sirve, sí, para regocijarnos. Y lo malo nos sirve para crecer en fe. Crecer en fe. Amén, hermanos. O sea, todo lo que pasamos está bajo el control de nuestro Padre. Amén, hermanos. Y nuestro Señor dijo, tu Padre sabe tu necesidad. Tu Padre sabe tu necesidad. Por eso Jesús dijo, por eso no se preocupen. Cada día tiene su propio problema, pero recuerda, Dios te sustentará. Amén, hermanos. Alabado sea Dios. Jesús hace una invitación. Cansado, trabajado y cargado. Jesús dice, ven a mí. A mí, ahí está la solución. Y lleva mi yugo. Y aprende de mí. Amén, hermanos. Y a su nombre. Y a su nombre. Dele fuerte aplauso al Señor.
Vamos a orar, hermanos. Amén. Gloria al Señor. Póngase de pie. Cristo vive.